Lucas 7, 41 al 42. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le respondió: rectamente has juzgado. Oremos, hermanos. Altísimo Señor, te agradecemos por habernos dado un día más de vida, por darnos, Señor, la oportunidad de estar aquí reunidos para conocer más de tu palabra. Gracias, Señor, por estas maravillosas escrituras que tú has dejado para nosotros, para que podamos conocer más de tu naturaleza y de tu plan para con nosotros. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta parábola por sí misma tiene un mensaje poderoso y muy evidente. Aquel a quien se le ha perdonado más, amará más. Pero esta parábola no está aislada en las Escrituras. Esta parábola pertenece a un evento muy importante en la vida de un fariseo llamado Simón y aún más importante en la vida de una mujer arrepentida. Por lo tanto, analicemos la historia completa. Lucas 7, del 36 al 51. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Dime pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, le dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y entonces Jesús le respondió: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. En esta parábola hay un protagonista principal, que es Jesús, y dos protagonistas secundarios, el fariseo y la mujer. Hoy nos enfocaremos en la perspectiva de la mujer. Simón, un fariseo, había invitado a Jesús a comer en su casa. Ahora, recordemos que el título de fariseo no era solamente religioso, sino también político. Por lo tanto, cuando Simón, el fariseo, le rogó a Jesús que viniera a su casa, no lo hacía para honrar a Jesús,
sino para honrarse a sí mismo. Él sabía que junto con el famoso gran maestro acudiría no solo los discípulos de Jesús, sino también una buena cantidad de gente para saber de qué hablaría y qué harían. Esto haría que mejore la popularidad de Simón. Vayamos a la historia de la mujer. Dice el versículo 37. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora... A ver. ¿Cómo es eso de que era pecadora? Las escrituras muchas veces usan eufemismos, o sea, formas suavizadas de decir cosas muy duras, dejando a nosotros la tarea de deducir el significado literal de estas. Todos los comentaristas bíblicos, considerando la manera con la que Simón se expresa de ella y la parábola de Jesús que luego por ella cuenta, en la que podemos entender que el pecado de ella era muy grande, coinciden en que cuando Lucas nos dice que era pecadora, nos está diciendo que era una prostituta. Uno de los peores oficios que una persona podría tener, porque significaba ganarse la vida de pecar reiteradas veces, provocando también a otros a pecar. El texto bíblico continúa diciendo, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco. Aquí podemos ver que esto no fue algo planificado. Ni bien ella se enteró que Jesús se encontraba en la ciudad y en casa del fariseo llamado Simón, y sabiendo que una reunión así seguramente era pública, ella recogió su valioso frasco y se apresuró en llegar al lugar. Continúa el texto diciendo, un frasco de alabastro. Hay muchos detalles maravillosos que podemos pasar por alto en las Escrituras si es que no conocemos los usos y costumbres de aquellas épocas. En la época de Cristo existía una costumbre, especialmente entre las familias adineradas, por la cual cuando les nacía hijas, ellos compraban un frasco con perfume en nombre de su hija y lo guardaban por ella hasta que ella se casara. Entonces, como parte de los 7 días de fiesta que duraban las bodas judías de aquella época, ella rompería el frasco y derramaría aquel perfume que simbolizaba lo más puro e íntimo de su ser que había guardado desde que nació, a los pies de su marido, en señal de entrega completa e irreversible. Porque así como el frasco roto era imposible de reparar y el perfume derramado era imposible de recoger, ella se entregaba de por vida a su marido sin vuelta atrás. La calidad del frasco y del perfume que encerraba dependerían del nivel social de la familia. El alabastro era uno de los materiales más finos, por lo tanto, entendemos que esta mujer nació en una familia adinerada. Aunque puede haber muchas razones por las que una niña de alta cuna terminara como prostituta, y no sabemos qué fue lo que exactamente pasó con ella, sí tenemos claro esto, que ella aún conservaba este frasco y que decidió traerlo a Jesús. Continúa el texto diciendo en el versículo 38 que estando ella detrás de él a sus pies, y ahora antes de continuar yo quiero que reflexionemos un poco. ¿Qué hacía una prostituta en casa de un fariseo? Nosotros sabemos cómo eran de estrictos los fariseos. ¿Cómo fue que ella pudo entrar? Y es más, sabemos por las palabras de Simón que no era un secreto, bueno, por lo menos no era un secreto bien guardado, que ella fuera pecadora, o sea, prostituta. Si ella pudo entrar, era porque esta reunión era pública. Pero no debemos olvidar que debido a su fama era muy probable que le impidieran la entrada y que su sola presencia en casa de este fariseo, que sin duda sabía de ella y de su trasfondo, podía causar un escándalo donde solo ella sería avergonzada. Pero aún con todo, ella no temió ser agredida
humillada y expulsada, y aún así fue a Jesús. Continúa el texto diciendo: y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas los pies de Jesús. Esta mujer vino devastada. No podría controlar sus copiosas lágrimas, y éstas caían sobre los pies de Jesús. Las lágrimas eran una muestra pública e irrefutable de que ella reconocía la magnitud de su pecado y estaba sumamente arrepentida. Tantas eran las lágrimas de ella que regaban los pies del Señor y que se mezclarían con el perfume con el que ella quería honrar a Jesús. Por lo tanto, tuvo que enjugarlos. Y los enjugó con sus propios cabellos. El cabello es lo más cuidado que suelen tener las mujeres, no solo en nuestra época, sino también antaño, hasta en la época de Cristo. Imaginémonos la escena. Jesús había entrado a la casa junto con sus discípulos, y todos se habían recostado en la alfombra preparada para la comida, alrededor de otra alfombra más gruesa que hacía las veces de mesa. El anfitrión ya se encontraba recostado frente a ellos, y los platos con abundante comida se encontraban en medio de todos. Detrás de ellos entraba más gente que se sentaría o pararía más lejos. Estos eran el público que venía a curiosear y saber de qué tendrían que hablar estos famosos personajes. Y de en medio de ellos sale una mujer deshaciéndose en lágrimas y se arrodilla en el suelo a los pies del maestro, llorando copiosamente, y mientras intenta romper con manos temblorosas su preciado frasco de alabastro, sus lágrimas empiezan a bañar los pies de Jesús. Por lo tanto, ella atina desesperadamente a enjugarlos con sus propios cabellos. Y mientras enjuga desesperadamente los pies del Señor, ella recuerda sin decir palabra alguna cada uno de esos muchos pecados que tenía en su corazón. Y Jesús podía saber muy bien lo que ella estaba pensando. La gente está alrededor inmóvil, todos están impresionados, y entonces ella logra romper el valioso frasco y derramar el precioso perfume que éste escondía a los pies de Cristo. El acto de limpiar con sus cabellos los pies de Cristo era una señal innegable de humillación. Ella reconocía su pecado y demostró de manera inmejorable su arrepentimiento. Entonces se humilló buscando misericordia. Y Jesús, que podía saber muy claramente lo que ella estaba pensando, sin que ella dijera una sola palabra, le perdonó. Pero continuemos con lo que dice el texto bíblico. Y continúa diciendo: y los ungía con el perfume. El frasco ya estaba roto. El perfume se estaba derramando. No había vuelta atrás. Ella decidió no darle lo más puro y valioso de su ser a ningún hombre, porque esto no era una boda, sino dárselo al Señor. Luego de haber reconocido la gravedad de su pecado, y de haberse arrepentido, y de haberse humillado buscando misericordia, ahora, sin decir una palabra, ella entregaba su vida a Cristo. Y así como el frasco roto era imposible de reparar y el perfume derramado era imposible de recoger, así también ella se entregaba de por vida a la causa de Cristo, sin vuelta atrás, para siempre. Y mientras todas estas cosas pasaban, el fariseo, que estaba observándolo todo, no podía darse cuenta del tremendo acto de arrepentimiento que acababa de presenciar, ni del dolor que esta mujer estaba atravesando. No, él en lo único que pensaba era en esto: si este fuera un profeta, sabría que esta es una pecadora. Pero Jesús no solo era profeta, Jesús es Dios. Y así como sabía muy bien lo que pasaba en la mente de la mujer, también sabía lo que estaba pasando en la mente del mezquino fariseo.
Entonces Jesús le contó una historia y le hizo una pregunta. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, Simón, ¿cuál de ellos le amará más? El salario de un día entero de trabajo era 1 denario en la época de Jesús. Mientras que el segundo deudor le debía 50 denarios, lo que significan casi 2 meses de trabajo sin descanso, el segundo le debía 500 denarios. Esto es casi 2 años de trabajo sin descanso, si tal cosa se pudiera. La diferencia era colosal. Y aún más colosal era la carga que tenía esta mujer, porque ella reconocía el tremendo peso de sus pecados, o sea, la tremenda deuda que ella tenía para con el Señor. Cuando Jesús narraba esta parábola y hacía esta pregunta, no lo hacía solo para Simón, sino para todos los que estaban alrededor. No olvidemos que no solamente estaba Jesús, el fariseo y la mujer, sino que alrededor también estaban los discípulos de Jesús como invitados, además del público que había venido a presenciar este evento. Y responde Simón: pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo: rectamente has juzgado. Con estas palabras, Cristo había explicado a todos los presentes el por qué esta mujer se humilló de tal manera ante todos. Su anterior estilo de vida le llevó a reconocer la magnitud de sus pecados, y reconociéndolo, amó mucho más a aquel que la perdonaría, al Señor, mucho más que ninguno de los presentes. Hay algo que no podemos olvidar, y es el hecho de que no existe pecado pequeño ni grande para el Señor. Como bien lo explica Santiago 2:10, el quebrantar uno solo de los preceptos nos hace culpables de todos. Realmente, solo era una idea de ellos que ella haya pecado más o menos. Ante Dios, la transgresión de cualquiera de nosotros es igual. Por lo tanto, nadie está ni en mejor ni en peor posición ante Dios que esta mujer pecadora. Pero nosotros actuamos en función a lo que pensamos. Por lo tanto, necesitamos entender la magnitud de nuestra falta y nuestra absoluta imposibilidad de ganarnos el perdón. Para entonces actuar en función a eso y responder al Señor como Él se merece, con el más profundo y sincero amor. ¿Y usted reconoce la magnitud de sus pecados? ¿Reconoce lo grande que es esta salvación que gratuitamente el Señor nos ha entregado? Vive en función a esa gratitud. Entonces Jesús se dirigió a ella y le dijo: tus pecados te son perdonados. Hasta este momento estuvimos analizando lo que hizo esta mujer y la actitud que mostró ante el Señor. Vamos a resumirla un poco. 1. Ella reconoció que era pecadora, por eso buscó a Jesús. Ella buscaba su perdón. 2. Ella estaba totalmente arrepentida, por eso lloraba copiosamente. 3. Ella se humilló completamente ante el Señor, pues buscaba misericordia que sabía que no merecía. Por eso no le dio vergüenza alguna hacer lo que hizo frente a todos y enjugar con sus propios cabellos las lágrimas que cayeron sobre los pies de Jesús. 4. Entregó totalmente su vida a Cristo. Por eso derramó el frasco de alabastro a sus pies, y así como el perfume llenaba toda la casa y era imposible de recogerse, su decisión también era
irreversible. Pero todas estas cosas no fueron las que otorgaron el perdón. No. Todas estas cosas solo fueron el resultado y la evidencia de algo que ella ahora tenía muy fuertemente arraigado en su corazón. Y ese algo se llama fe. Como Jesús mismo se lo dijo en el último versículo de este capítulo: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Es esta fe la que había salvado a esta mujer. Es por esta fe que ella, arriesgándose a ser expulsada y humillada, vino arrepentida a donde supo que Jesús estaba. Y por la fe es que ella derramó el perfume llorando. Y por la fe enjugó los pies de Cristo con sus cabellos. Y por la fe fue salva, sin pronunciar más palabra que solo su llanto. Es por fe que tenemos salvación. 2 desafíos para el día de hoy. 1. Reconozcamos que no somos mejores que esta mujer. Aún más de 500 denarios, nuestra deuda era impagable, igual que la suya. Y reconociendo esto, asumamos la magnitud de nuestra falta y nuestra absoluta imposibilidad de ganarnos el perdón, para actuar en función a eso y responderle al Señor como Él se merece, con el más profundo y sincero amor. Segundo desafío. Sabiendo que es por fe que alcanzamos salvación, entendamos que la función más importante que tenemos mientras aún estamos en la tierra es compartir esta fe. Recordemos que es lo único que no podremos hacer en el cielo, y empecemos a hacerlo ya. Altísimo Señor, te agradezco por haberme permitido, Señor, compartir con tu iglesia estas verdades tan maravillosas. Gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí. Y gracias, Señor, porque sé que tú pones en su corazón el servirte, Señor, con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Te ruego, Señor, que nos ayudes a recordar estos desafíos y hacerlos realidad en nuestras vidas. Danos, Señor, el valor, la fuerza, para reconocer que sin ti no somos nada, que no nos merecemos nada, sino que todo lo hemos recibido por simple y pura gracia tuya, Señor. Y también te ruego, Señor, que nos des palabras para poder compartir esta fe con las personas que nos rodean, para cumplir esta función por la cual aún estamos aquí. Danos fuerza, valentía y sabiduría, Altísimo Señor. En el nombre de Jesús. Amén.